de machos cabríos, sino que hemos sido recibidos, Señor, por ti a través de la sangre gloriosa de Cristo, la cual fue derramada en favor de nosotros en aquella cruz. Gracias, oh Señor, porque solamente en ti y a través de ti, por medio de Jesucristo, podemos entrar y hacerlo con libertad y hacerlo, Padre, con plena certidumbre de fe. Y queremos, Señor, alabarte, queremos, estando delante de ti, queremos glorificarte, Señor, pero también queremos clamar y pedirte para que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra hermosa y completa en nuestros corazones, Señor. Que lo que vamos a escuchar el día de hoy pueda seguir construyendo, pueda seguir edificando, Señor, nuestra fe, que nos pueda seguir moldeando conforme a tu parecer, y que cada uno de nosotros, Señor, seamos realmente guiados por tu Espíritu para atesorar tu palabra y para que seamos movidos a glorificarte al ponerla por obra, porque solamente así es que tu nombre es glorificado, cuando tus hijos andan en tu verdad, caminan, Señor, sobre tus pasos y honran tus mandamientos. Ayúdanos pues, Señor, a ser sensibles a la dirección de tu Espíritu, y en lo personal te ruego, Padre, que me permitas poder compartir tu palabra con poder, con autoridad, pero sobre todo con amor y precisión. Te lo pido humildemente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Pues, hermanos, solamente por cuestiones de nuestro hermano Lucio se llama, ¿verdad, hermano? Le quiero comentar que tenemos tiempo predicando la palabra de Dios, tomando un tema, ¿verdad? Y hacemos una serie de predicaciones y estamos tratando también de poder compartir la palabra de Dios de verso por verso, o sea, de manera continua, pero también pretendiendo el poder ser expositivos a través de la palabra de Dios. Entonces ya vamos mucho avanzados, no vamos poco, vamos muy avanzados. Esta es la predicación número 62, o sea que ya llevamos tiempo, ¿verdad? A lo mejor el hermano Jaime va a decir, ¿todavía tienen el camino a un avivamiento permanente? Estuve aquí, me fui y llego y otra vez. Pues, hermano, otra vez, no hemos terminado, ¿verdad? Y es que estamos verso por verso en la carta a los Romanos. Vamos en el capítulo 6 de Romanos. No olviden, Colosenses tiene mucha relación con lo que vamos a estar hablando, hermanos. Por eso hemos tomado como lectura base Colosenses 2 del 8 al 15. Pero vamos a enfocarnos, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 7 y 8, ¿verdad? No, perdón, 5, 6 y 7. Y hoy vamos a ver versículo 8, 9 y 10. 3 versos solamente es el día de hoy, hermanos. Pero antes de llegar a ellos, hermanos, déjenme recordarles que en el mensaje anterior compartimos sobre la verdad de que nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado, al haber sido crucificado con Cristo, ahora está muerto y libre de toda cadena que nos ataba al pecado y a las consecuencias de ese pecado. Una de las consecuencias más claras, hermanos, era de que por causa de nuestro pecado estábamos muertos, separados de Dios y sujetos a condenación eterna. Y no había nada ni nadie que nos pudiera librar, excepto Jesucristo, ¿verdad? Por eso la importancia de estos textos, ¿verdad? Porque había mucha confusión, hermanos, respecto a cómo era la condición, o cómo debía de ser la condición o el estilo de vida de una persona que ahora ha sido justificada, que ha sido redimida, salvada por Cristo. ¿Recuerdan el contexto? Hablábamos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Pablo dice en el versículo 1 en adelante, de que había muchos que pensaban que a pesar de que tú ya habías sido justificado en Cristo, no debías de cargarte con la idea de cuidarte sobre el pecado,
porque si pecabas, la gracia de Dios tenía que ser más abundante sobre ti. Por eso Pablo declaraba diciendo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, claro que no. Entonces, ha habido esta rivalidad, por así decirlo. Pablo trata de explicar la rivalidad que hay entre la gracia y el pecado, o la justificación y el pecado, en la vida de un creyente. Y estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo. No estamos hablando de una persona que viene a la iglesia. No estamos hablando ni siquiera de una persona que haya sido bautizada, sino de una persona que haya nacido en Cristo, que haya nacido de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es a través del poder del Espíritu Santo en la vida de la persona, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. No hay otra forma, hermanos. Al menos Dios, esta es la forma como Él lo ha establecido. Algo fuera de esto ya no, no provoca el nuevo nacimiento. Me voy a bautizar para a ver si así nazco de nuevo. No. O mis pecados son perdonados. No. O voy a tomar la cena del Señor, o la ordenanza pues del partimiento del pan. No, eso no te quita el pecado. Voy a dar mucho dinero. No. No voy a dejar de asistir a la iglesia. Toda vez que pueda voy a estar a ver si así. No. Que ninguna de esas cosas son malas, ¿verdad? En cierta manera, hasta el momento en que creemos que eso nos puede justificar ante Dios. Ahí sí donde está lo malo. Porque el único que justifica es Cristo. Entonces, hermanos, nos ha librado del pecado y de las consecuencias, dijimos. También, hermanos, confirmamos que una evidencia clara y palpable de aquel que ha sido justificado de verdad es cuando vive estando muerto al pecado. O sea, tener un rechazo, que la persona tiene un rechazo natural por todo aquello que daña su comunión con Dios. Decíamos, primero el cristiano o la persona había sido muerta por el pecado, pero llegando a Cristo ahora debe estar muerto al pecado. Ya no vamos a seguir viviendo como vivíamos antes. Ya no voy a seguir siendo el mismo que yo era antes de Cristo. Y si sigo siendo el mismo que era antes de Cristo, entonces Cristo no ha llegado a mi vida. No hay ese parteaguas en un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? Si sigo siendo el mismo que era antes de Cristo y es mi presente, pues es claro que no estás en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y las nuevas, la vida nueva, es nueva de verdad. Las cosas de nuestro presente en Cristo son hechas nuevas. Todo es nuevo para gloria de Dios. Entonces, hermanos, debemos saber esto, decía Pablo en uno de los versículos que leímos, pero debemos saber, hermanos, que Satanás es experto en engañar al ser humano. Te quiero, hermanos, alertar con este respecto en relación a su astucia y a sus tentaciones con las cuales se conduce a través de sus demonios. Porque cabe aclarar, hermanos, que Satanás no es omnipresente. El diablo no está aquí y al mismo tiempo en China, ¿verdad? O en Japón, o en Estados Unidos, en Brasil. No, él no es omnipresente. El único que es omnipresente es nuestro Dios. Pero el diablo hace acto de presencia en un sentido en que sus demonios están esparcidos por todo el planeta, por todas partes. Y tenlo por seguro que si no hay uno, hay muchos más demonios, tal vez, no lo sé cuántos, están acechándote con astucia y con tentaciones para que tú te separes de Dios, para que tu voluntad predomine por encima de la voluntad de Dios en ti. Entonces yo quiero alertarte una vez más acerca de este enemigo en común, ¿verdad?, que tenemos, y que a través de su astucia y de sus tentaciones,
Su intención, hermanos, es tratar de impedir, escucha bien, que el plan de Dios en tu vida no se cumpla. El propósito que tiene el enemigo, hermanos, que tenemos en común, es que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. O sea, el propósito por el cual te llamó, te perdonó, te salvó, que no se cumpla eso aquí en la tierra. En cuanto a tu salvación, Él ya no puede hacer nada. De hecho, ya lo hemos estado hablando y hoy vamos a reafirmar un poco más este tipo de verdad. Pero, hermanos, Él quiere afectar el propósito de Dios mientras estemos aquí. Por eso debe ser claro para ti todo esto y debes saberlo. Por eso, hermanos, para continuar, vamos a seguir viendo los siguientes versículos que nos confirman dos cosas muy importantes. Versículo 8 y 9 de Romanos, hermanos. Romanos 6, 8 y 9. ¿Qué nos dice ahí, por favor, todos juntos? Fíjate qué interesante, hermano. El primer punto aquí, hermanos, podemos observar que morir con Cristo implica que viviremos con Él. Fíjate, hermano. Por eso qué importante es morir con Cristo, ¿no? A nuestro pecado. Morir con Cristo juntamente con Él crucificado. Porque el que muere con Cristo, esta es una garantía, hermanos, para ti y para mí, el hecho de que un día viviremos con Él. Pero hay un poco más, y déjame decirte, la seguridad de que viviremos con el Señor se aplica, hermanos, en este texto de dos maneras. La primera se aplica, obviamente, a que estaremos en la presencia de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo en el cielo por toda la eternidad. Esto es algo que la palabra de Dios lo ha dicho en muchas maneras y en todas las partes, particularmente del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo lo menciona. Pero en el Nuevo vemos, en el Nuevo Testamento, un énfasis muy grande en relación a eso, ¿verdad? De que estaremos con el Señor. Dice que un día le veremos tal y como Él es. En donde si por alguna razón nos tocó llorar mucho, sufrir mucho en este mundo, que de alguna manera todos sufrimos, Nadie quiero decir con esto que obviamente no hay alguien que quede exento del sufrimiento, todos sufrimos, pero hay gente que sufre más. Y normalmente por ser muy necio, ante Dios. Por ser muy necio. Pero bueno, un día dice que cuando estemos con Él, dice que Él le enjugará toda lágrima, ya no habrá más sufrimiento, más tristeza, más dolor. Ok, en cuanto a esto, hermanos, para poder, vamos a ir, vivir en el cielo, tienes que morir en la tierra. Y no me refiero físicamente, ¿verdad? Tienes que morir al pecado, ¿verdad? Tienes que morir juntamente con Cristo por el pecado. Entonces, esto, hermanos, es algo que las Escrituras han sido muy abundantes en confirmar. De hecho, hermanos, ¿recuerdan cuando Jesús habló con Marta después de la muerte de Lázaro, en que Jesús fue, ¿verdad?, para estar con la familia, con la intención de ir a resucitar a Lázaro? Dice que Marta lo encuentra antes de que llegue a su casa y empieza casi en un son de reproche, ¿verdad? Diciéndole, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son palabras que hemos escuchado mucho y más cuando andan voceando, ¿verdad? Una funeraria por ahí en particular. Pero hermanos, Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
pero también dijo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. De hecho, Jesús le pregunta a ella, ¿y crees esto? Pero esto es importante, ¿no? Saber, hermanos, que el morir con Cristo implica el que voy a vivir con Él. En que realmente la verdadera vida la vamos a experimentar estando con Él. Y que de hecho, hermanos, no estar ante la presencia de Dios implica la muerte eterna, o sea, la separación eterna de una persona en el infierno. Una persona que no muera con Cristo al pecado implica entonces que irá al infierno. Suena duras estas palabras, pero no son mías. Eso es lo que dice la Escritura, y particularmente Jesús se lo dijo a Nicodemo. Decía, el que en Él cree, el que cree pues en el Hijo de Dios, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Entonces, simplemente, hermanos, en el caso personal, estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios esta verdad que Él dijo. Y lo digo, hermanos, porque hemos tenido algunos comentarios, porque ya ven que estamos publicando las predicaciones, de que de repente dice, es que tú no debes decir que las personas son pecadoras. ¿Quién eres tú? Ya ven, siempre hay muchos comentarios, ¿no? Por eso lo confirmo, que si lo digo, no lo digo por mi cuenta, solo digo lo que Dios dice. Solo lo que Dios dice. Por lo tanto, algo muy importante en cuanto a morir con Cristo implica entonces que viviremos con Él, ¿verdad? En Juan 5:24, ¿recuerdas este pasaje? Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Y no irá. ¿Por qué? Esa es la situación. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no irá a condenación. Es una seguridad, pero tienes que oír su palabra en cuanto a tu condición de pecado, en cuanto a su llamado a arrepentirte y el hecho de creer en Jesús. Porque si haces eso, crees al que le envió. Y haciendo eso, Dios te da vida eterna, dice, para que no vayas a la condenación. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. No era para ver si íbamos a ser condenados, no, es que ya estábamos condenados. Entonces, a través, hermanos, de estas hermosas palabras, encontramos la afirmación de que todo aquel que murió con Cristo vivirá con Él. Pero la segunda manera en que debemos aplicar esta expresión, hermanos, de que viviremos con Él, es que Pablo se está refiriendo al hecho de que por haber muerto con Cristo al pecado, en esta vida presente, el mismo Señor Jesucristo vive con el creyente y en el creyente. Fíjate bien. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ha prometido morar en ti y en mí si tú has nacido de nuevo. Quiero hacer énfasis en eso, hermano, porque a veces lo decimos sin hacer esta precisión, y a veces personas que no han nacido de nuevo empiezan a apropiarse de estas palabras, y a veces uno aporta para confusión en vez de llevarlo a una confrontación, de decir, caray, pues si yo no he nacido de nuevo, no puedo pensar que Dios está conmigo. Necesito entonces arrepentirme y creer en Jesús. O sea, esa es la intención de por qué lo debemos precisar. Entonces, esto es muy importante, hermanos. La idea del apóstol Pablo es referirse a que por haber muerto con Cristo al pecado, en esta vida presente, el Señor Jesús vive con y en el creyente, para vivir, hermanos, una vida en santidad. ¿O para qué crees que Cristo quiere morar en nosotros? Para que sea nuestro cómplice de nuestras
escapaditas por ahí o cómo? ¿Verdad que no? Es claro y debe ser evidente, hermanos, que la intención de que Cristo, al morar en nosotros, es para que vivamos una vida en santidad. El Señor quiere hacernos saber, hermanos, que al haber muerto con Cristo de una manera sorprendente y asombrosa, nos dice que Él hace morada en nosotros, no solo para confirmar que estamos vivos en Él, sino para que vivamos para Él. Esto es muy importante, hermanos. Él quiere que tengamos una vida para Él, teniendo una vida congruente y coherente con su propia santidad. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Lo hace a través del Espíritu Santo. Y la misma palabra lo dice en un sentido, ¿no? Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué será lo que Él producirá en nosotros? ¿Mande? Sí, pero en un sentido, si Él es santo, ¿qué es lo que quiere? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Moisés ve la zarza ardiendo y dice que al acercarse a ese lugar, ¿qué escuchó de parte de Jehová Dios? ¿Por qué? ¿Por qué era santo ese lugar? ¿Porque la zarza estaba ardiendo? Si Dios está aquí, ¿cómo tiene que estar aquí? ¿Cómo debemos vivir? O sea, eso es lo que está diciendo. Viviremos con Él, andaremos por este mundo presente hasta que Él nos llame en esa santidad, buscando obedecer a Dios, pero motivados por su amor y su misericordia hacia nosotros. No por fuerza, hermanos, no por obligación, no por imposición, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo en amor. Entonces, Pablo, hermanos, construyó este argumento a partir de la verdad de que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere, dice el versículo número 9, ¿verdad? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte, dice el versículo 9, no se enseñorea más de Él. Entonces, si el pago por el pecado es la muerte, quebrantar el dominio del pecado equivale a destruir el imperio de la muerte, el cual estaba en nosotros. Si yo por el pecado, hermanos, estaba separado de Dios, el ser humano tiene que experimentar las tres tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Eso era lo que imperaba en nosotros. El imperio de la muerte había abarcado todo nuestro ser. Pero ahora, a través de Cristo, al haber muerto con Cristo, o haber sido crucificado con Cristo, entonces ya ese imperio de la muerte, ¿qué? Ya no se enseñorea sobre mí. Primero me restaura en vida espiritual para relacionarme con el Dios vivo, ¿verdad? Me garantiza que no iré a condenación eterna, sino que tengo ¿qué? Vida eterna. Entonces la muerte eterna ya no me afecta, pero dice que debe morir físicamente, porque en mi cuerpo está el pecado, pero ha prometido ¿qué? Resucitar nuestro cuerpo. O sea que aún nuestro cuerpo se salvará, no se va a perder. Dios lo va a salvar, ¿verdad? De que quede en el polvo, en la tumba, dice que el Señor lo va a resucitar para unirlo a nuestro espíritu, ¿verdad? Y dice para estar vivos, presentes al Señor. Entonces, el imperio de la muerte, ¿qué? Ya no está sobre nosotros. Fíjate, bueno, déjenme leer en Hebreos capítulo número 2, menciona algo de esto. Dice así, en 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
Esto es el diablo. ¿Quién había impuesto, hermanos, este imperio en nosotros, el de la muerte? El diablo. Pero por la muerte de Cristo, dice que Él quitó ese imperio, dice, destruyó por medio de la muerte de Jesús. ¿Qué destruyó? Ese imperio de nosotros. Nos liberó, vaya. Nos liberó de estar separados de Dios espiritualmente, de estar separados eternamente de Dios y aún físicamente, hermanos, lo va a hacer en su momento. De hecho, hermanos, todo creyente conoce, hablando de un creyente genuino, hermanos, conoce acerca de la promesa bienaventurada del arrebatamiento. La palabra de Dios enseña que algunos de nosotros no veremos la muerte física, siempre y cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, dice que habrá, ¿verdad?, que aquellos, decía el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en las nubes, recibiéndolo en las nubes. O sea, la palabra de Dios en su revelación nos confirma que seremos victoriosos aún de la muerte física, porque algunos, estando vivos, cuando Cristo venga por su iglesia, no gustarán la muerte. ¿Y sabías que la venida de Cristo puede ser hoy? Hoy puede ser ese día. Y si ese día es hoy, el que está en Cristo, hermanos, irá a la presencia de Dios. Dice la Biblia que la persona que esté viva cuando esto suceda, dice que el Señor lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te ha tocado leer 1 Corintios 15, del 40 hasta el 51? Y si no, léelo con calma en tu casa. Pero ahí dice, ¿verdad? Dice que en la persona que estando viva en la venida de Cristo por su iglesia, dice que la persona va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos. Que esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Pero aclara Pablo en 1 Tesalonicenses que los que ya murieron en Cristo, sus cuerpos resucitarán primero antes de que los que estén vivos sean transformados. ¿Para qué? Para que los que estaban muertos vayan a la presencia de Dios y los que estén vivos o estemos vivos, pues no podemos descartarlo, ¿verdad? Porque hoy por hoy estamos vivos. Y somos la última generación de la vida de la iglesia hoy por hoy. No sabemos si seremos la última o no, pero hoy por hoy lo somos. Entonces dice que el Señor nos va a elevar juntamente con ellos para que ellos no sean, para que nosotros no seamos postreros, ¿verdad?, sino que estemos juntamente con ellos. Esa es la promesa, hermanos. Y por eso vivimos como vivimos, andamos como andamos, teniendo presente estas promesas bienaventuradas. Y sabemos que la santidad es uno de los frutos que produce el creer en estas cosas. O sea, cuando yo creo estas cosas, ¿qué procuro? Estar preparado para cuando ese día se llegue, si estoy vivo, hermano. ¿Has visto todos estos problemas que están dando entre Irán y Estados Unidos, Israel? ¿Sí te estás dando cuenta por las noticias? ¿Qué dice la Biblia sobre esas cosas? Que son señales que nos están anunciando que el día del arrebatamiento está cada vez más cerca. Si Pablo, hermanos, en el siglo I de la vida de la iglesia, o después de Cristo, esperaba y estaba consciente de que eso podía suceder muy pronto, después de casi 2000 años, hermanos, de eso, creo que tú y yo estamos más cerca de que eso se cumpla que lo que Pablo estaba esperando, ¿verdad? Entonces, estamos 2000 años más cerca y ellos ya lo esperaban. ¿Cuánto mayor nosotros tendríamos que estar esperando ese momento, o no? Claro que sí. Entonces,
todas esas son señales que nos están, que son como campanas, ¿verdad? Que nos están anunciando y diciendo, hey, el día está muy cerca. El día y la hora nadie lo sabe, pero puede ser hoy. Por eso así vivo, decía Pablo, ¿verdad? Con la esperanza de estas promesas. Y en este caso, hermanos, el que uno muera con Cristo y saber que viviremos con Él, obviamente no es solamente pensar en que voy a estar en la presencia de Dios en el cielo, sino que estando aquí voy a vivir con Él, o Él conmigo, como lo quieras decir, pero es la misma idea, ¿verdad? Entonces, hermanos, si el creyente ha muerto por el pecado, en Cristo está muerto al pecado, simplemente, hermanos, la muerte ya no tiene poder ni efecto sobre él, porque ahora vive por Cristo y vive para Cristo. Por eso, hermanos, habla de la libertad. Ahorita cantamos una fracción de una alabanza que se llama Hay Libertad, ¿se acuerdan? Y dice el canto, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Libre del pecado, libre de sus consecuencias, libre de su influencia, libres de su poder sobre mí. Yo soy libre. Cristo me ha hecho verdaderamente libre. Libre. Y la verdadera libertad, hermanos, se fundamenta en que eres libre para hacer lo correcto. ¿O para qué es la libertad? ¿Para hacer lo malo? La libertad es para escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? El camino de Dios. La obediencia a Dios, la fidelidad a Dios, el amor hacia Dios. Eso es, hermanos. Así es que morir con Cristo, hermanos, implica que viviremos con Él por la eternidad, pero estando aquí hasta que Él nos llame. Hasta que Él nos llame. ¿Qué tanto nos resta, hermanos, para estar aquí? Yo sé que a algunos les resta menos que a otros, ¿verdad? Pero acuérdate que la muerte no ve edad. ¿Verdad que hemos visto morir niños, adolescentes, jóvenes medios, adultos o medios jóvenes? No, adultos jóvenes, adultos de mediana edad, adultos de tercera edad. O sea, hemos visto, conocido de personas que se han muerto de diferentes edades. O sea, no se trata de edad. Entonces, es claro que de alguna manera, cada día que pasa, hermanos, sabemos que es un día que resta a estar en esta tierra. Pero ¿cómo vas a vivir? Vive en Él. Vive por Él. Por Cristo me estoy refiriendo, pues. Vive por Cristo, vive para Cristo. Porque si tú has muerto con Él, implica entonces que morir. Dice, y si morimos con Cristo, dice el versículo 8, creemos que también viviremos con Él. ¿Así? Si realmente hemos muerto con Cristo, tenemos que vivir con Él, ¿verdad? En su presencia un día, pero estando aquí, hermanos, también es en su presencia. ¿O dónde crees que está Él? ¿Pero dónde está? ¿No está aquí? O sea, siempre, desde el momento en que el Señor ha hecho morada en nosotros, ya estamos en su presencia. Sí, porque a veces pensamos que solamente su presencia es cuando nos muramos, ¿no? Y vayamos al cielo. No, desde ahora ya estamos en su presencia. Nada más que nos falta pasar por esa puerta que le llaman muerte. ¿Verdad? Nada más. Para verlo como Él es. Ahorita sabemos que está con nosotros, pero no le hemos visto. Pero creemos en Él. Lo segundo, hermanos, que podemos ver, versículo 10, Romanos 6:10, por favor, ¿qué dice?
Fíjense, hermanos, en la lectura que hicimos en Colosenses, habla obviamente de muchos aspectos muy interesantes, pero hablando del punto anterior, y perdón por regresarme un poquito, nos dice en el versículo 14 de Colosenses 2, ¿verdad?, que Dios tuvo que anular el acta de los decretos que nos había sido contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si yo fui crucificado juntamente con Cristo, esa acta de decretos, ¿qué quedó? Anulada. Ya no tiene efecto sobre nosotros. Por eso es importante que tengas presente siempre la lectura devocional que tenemos para antes de llegar al mensaje, porque tiene mucha conexión. Ahorita se me hace, o sea, tengo que abarcar más tiempo para poder hacer esas conexiones, pero tú hazlas, hermano, ¿verdad? Si meditas en la predicación, recuerda esto y que esto nos sirve para hacer las conexiones y entender mejor lo que estamos ahora exponiendo. Bien, versículo 10 ya lo leímos, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, Cristo murió al pecado una vez por todas. Una vez por todas. Hermanos, existen dos verdades también extremadamente importantes en este verso que debemos destacar. La primera es que Cristo, murió al pecado. Esto suena raro, hermanos. ¿Quién es el que debe morir al pecado? Nosotros. ¿Por qué dice aquí que Cristo tuvo que morir al pecado? Ok, por ahí va. Déjame decirte y poner en contexto, si Cristo nunca pecó, sino que tuvo una vida perfecta, santa y justa durante su encarnación, o sea, con su condición humana, él, hermano, no tuvo relación con el pecado, ni fue dominado por el pecado. ¿Por qué tenía que morir él al pecado? Ok. Hermanos, si recordamos en Isaías 53, cuando habla del, ¿cómo lo menciona? El siervo de Jehová, si mal no recuerdo, el siervo sufriente, los sufrimientos del siervo de Jehová, dice que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús les impuesto nuestro pecado, dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado fue hecho. ¿Quiere decir que Jesús fue pecador? No, porque lo aclara primero. Dice que Jesús no cometió pecado, pero el Padre le hizo pecado en el sentido de que Él cargó el pecado tuyo y mío, lo puso sobre Él y Él tenía que morir al pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos justicia de Dios en Jesucristo. Oh, o sea, el hecho de que Cristo murió al pecado, hermanos, nos debe de llevar a entender que Él no se hizo un pecador, o el Padre no lo hizo un pecador, simplemente cargó en Él el pecado de nosotros, para que así, hermanos, Jesús pudiera morir y ser el sustituto perfecto y santo de los pecadores. Él murió y sufrió como pago del pecado. Por eso Jesús vino a hacer propiciación. ¿Qué significa que Él haya hecho propiciación? ¿Se acuerdan? Él se puso en nuestro lugar para sufrir la ira justa por los pecados. Y Dios lo castigó, dice, como si Él hubiera pecado. Pero Él no cargó solo tus pecados, sino los pecados de todos.
Entonces imagina el nivel de sufrimiento al que fue sujeto nuestro Señor Jesucristo cuando Dios cargó en Él nuestros pecados. Por eso Él tuvo que morir al pecado. Porque si no hubiera tenido que permanecer sufriendo todo el tiempo, como muchos lo tienen así. Ahí está sufriendo todo el tiempo. Que no es el Cristo de la Biblia, evidentemente. Pero ahí lo tienen, ¿verdad? Sufriendo todo el tiempo está. Bueno, lo quieren representar. Así, ¿verdad? Sufriendo ahí, clavado todo el tiempo. Pero mi Cristo, mi Señor Jesús, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él no está en la cruz. No está todavía cargando mis pecados y mucho menos está muriendo cada día para perdonar mis pecados. Por eso, hermanos, en un sentido, el hecho de que Cristo murió al pecado es para ser ese sustituto. Murió sustituto por nosotros, ¿verdad? Murió para quitarle, hermanos, el poder al pecado. El poder del pecado es la muerte. Pero Él vive y vive para Dios. Es por esto que los creyentes mueren tanto al pago por el pecado como al poder del pecado. Gloria a Dios. En Cristo, hermanos, el creyente muere al pago. ¿Cuál es el pecado? ¿La paga por el pecado? La muerte. ¿Y cuál es el poder del pecado? La muerte. Por eso la muerte o la consecuencia misma del pecado ya no tiene poder sobre mí. El diablo me engaña o me quiere engañar diciendo, no, ¿a poco crees que así nomás? ¿A poco consideras que nada más porque ya ahí te dicen eso, tú eres muy creído? Y sí, hermanos, no nos creas a nosotros, créele a Dios a través de su palabra. Y dice claramente ahí, ¿verdad? Me quedé en Isaías. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Verdad? Jesús no quedó muerto, Él vive. Y junto con Él vivimos nosotros. Estamos vivos en Él. La segunda, hermanos, verdad que es importante destacar en relación a esto, es que Cristo murió al pecado una vez por todas. Una vez por todas. Hermanos, Jesús logró la victoria sobre el pecado, que no será necesario repetirlo, como lo dice bien la Escritura, hermanos. Cristo murió una sola vez de manera definitiva. No es necesario más sacrificios por los pecados. Incluso, hermanos, si tú pecas deliberadamente, ya no hay más sacrificio por tu pecado. Como dice en Hebreos. No puedes esperar que Cristo vuelva a dar su vida por ti. Porque ya lo hizo. Y lo hizo una vez y para siempre. Vamos a leer unos textos, hermanos, y con esto cerramos este segundo punto. Vayan por favor a Hebreos. Todas las citas que vamos a ver están en Hebreos. Hebreos 7, hermanos, 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. ¿Lo tienes? Vamos a leer todos juntos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose. Jesús, hermanos, es el sacerdote eterno que ha ofrecido un sacrificio con efectos eternos. Jesús fue el sacerdote quien ofreció, pero también fue el cordero que fue ofrecido. Él mismo, hermanos. ¿Verdad?
fue el sacerdote y el sacrificio. Gloria a Dios. Vayamos otra vez, Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12, hermanos. O sea, Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12, y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es redención, hermanos? ¿Qué significa redimir? ¿Dónde? Comprar. Él compró la deuda de tus pecados ante Dios y te compró a ti para que seas de Él. Porque tú eras esclavo del pecado, mas ahora somos siervos de Jesucristo. Él redimió, hermanos. Acuérdate que la palabra redimir es comprar. Él nos compró, ¿verdad?, para ser de Él, pero nos liberó de la esclavitud del pecado, porque la redención tiene mucho que ver con la idea de esclavitud. ¿Verdad? Una persona que se vendía como esclavo, él podía redimirse, pero era un precio muy alto, de manera que él no lo podía pagar en la mayoría de los casos. Tenía que venir alguien que pagara y lo redimiera. En el caso nuestro, Cristo vino para redimirnos de la condenación eterna y del pecado. Y nosotros en agradecimiento ahora somos siervos de Él. ¿Verdad? Somos siervos de Él. Al fin de cuentas, siervos. Mejor siervos de Cristo que siervos del pecado. ¿O no te parece que es mejor? Gloria a Dios. Hebreos 20, ahí mismo 9, versículos 23 al 28, hermanos. Preciosos estos pasajes. Leamos, hermanos, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿Tú le esperas? Entonces, bueno, si has nacido de nuevo y lo esperas, de seguro que te irás con Él, ¿verdad? Claro que sí, hermanos. Y por último, vayamos a Hebreos 10, versos del 10 al 14, hermanos. Nada más para remachar aquí, hermanos, porque qué importante es confirmar lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? Que Cristo murió una sola vez por todas, ¿verdad? Por todas las maldades del ser humano. Leemos Hebreos 10 del 10 al 14, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Cristo murió al pecado una vez y por todas.
¿verdad? Para siempre. No hay más, hermanos. Si Cristo no te ha perdonado es porque no has creído, no es porque haga falta otro sacrificio. No, hermano. O es que yo necesito hacer algo más. No, tú no, lo que tú hagas es incapaz e insuficiente ante Dios. Lo que Cristo hizo es suficiente. Es perfecto. Está completo. Ay, hermanos, termino. Algo asombroso, hermanos, es saber que así como Jesús fue concebido, escuchen bien esto a mí me revolucionó. Algo asombroso es saber que así como Jesús fue concebido por obra y poder del Espíritu Santo en su encarnación, los creyentes verdaderos han sido semejantes a Él en cuanto a su nacimiento espiritual, ya que hemos sido concebidos, ¿por quién? En semejanza a Jesús. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, ¿verdad? Nosotros hemos sido concebidos espiritualmente por el poder también del Espíritu Santo. ¿O por quién nacimos de nuevo? ¿En quién tuvimos vida si no fue por el Espíritu vivificante? ¡Oh, hermanos! Y déjame decirte algo más. ¡Ay, Dios! Y antes de que pienses que soy un hereje, lo voy a explicar, Jesús, hermanos, se identificó con nosotros al hacerse un humano e hizo que nos identificáramos con Él al darnos su santidad y su justicia para ser aceptados ante Dios. Incluso espiritualmente somos Cristos en Él. Ya dije, espérate, no me juzgues ahorita. ¿Cómo que soy Cristo en Él? Quiero que vayamos a la definición de la palabra Cristo. ¿Te acuerdas lo que significa Cristo? ¿O Mesías? Ungido. El ungido. ¿A quiénes ungían? Reyes, profetas y sacerdotes, ¿verdad? La idea de ungir a una persona con aceite, siendo rey, profeta o sacerdote, ¿qué era lo que se quería simbolizar o representar? Si tú y yo hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, somos Cristo en el sentido de ¿qué? De ser ungidos. Y en Cristo somos profetas. ¿Somos profetas? ¿Qué hacía un profeta? ¿Lo hacemos? Eres un profeta. No como estos falsos profetas que vemos constantemente en las redes sociales, hermanos. Y a lo mejor va a llegar a oídos de ellos un Maldonado, un Cash Luna. Corran. Pero bueno, y si llega, no le hace. Hacia ellos, ¿no? Que me conteste uno de ellos, ni modo. Ok, somos profetas. ¿Somos sacerdotes? Dice que ofrecemos nosotros nuestro cuerpo. Además, el apóstol Pedro dice, hermanos, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Y por último, ¿somos reyes? Sí, ¿por qué? Porque somos hijos del gran rey. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué nos hace reyes? Porque si sufres con Él también. ¿Y quiénes son los que reinan? El Señor nos ha constituido como reyes para reinar con Él
por la eternidad. Entonces, si el Espíritu nos ha ungido con vida espiritual y su presencia está en nosotros, en el significado de la palabra Cristo, somos Cristo. No quiero caer, esto se presta a una blasfemia, hermanos, pero quiero que se entienda que estoy hablando solo del significado por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. ¿Pero somos Cristo? No, jamás. Pero en el significado de la palabra, ungidos, ¿hemos sido ungidos por el Espíritu? ¿Y por Él hemos sido constituidos reyes, profetas y sacerdotes? En ese contexto lo digo, ¿de acuerdo? No, de lo otro, no, hermanos, para nada. No puedo dar mi vida en rescate por alguien o pensar que yo voy a salvar a alguien. No, cuidado con eso. Pero hermanos, viéndolo en ese sentido, para mí, hermanos, ¿qué implica esto para ti, para mí, hermanos? Que debemos vivir como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo se distinguió la vida de Jesús? En que Él vivía para hacer la voluntad del Padre, para gloria de su Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? A vivir para la gloria de Dios, con el poder que Dios me da. Amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos.